Trochita Cultural. Conducción: Lidia Raquel Pistagnesi. El canal que sale a sembrar valores. Todos Uno TV. Hola amigos de Trochita Cultural, hoy llegamos a ustedes con muchísimas novedades. Pero antes quiero contarles, y que no olviden, que del 10 al 15 de octubre tenemos el segundo Congreso Internacional de Escritores que realiza la Unión Hispano-Mundial, justamente de escritores, con su presidente, Carlos Hugo Garrido Chalén, en alianza con AIPEC, que AIPEC es la Asociación Internacional de Artes y Cultura que se realiza en Orlando. Ambos se han aunado para hacer este evento donde no solo pueden ir escritores, van muchísimos escritores de prestigio, poquito a poquito se los iremos nombrando en distintos programas, también de pintura, de música, de canto, es decir, todas las ciencias aunadas. Y no solo pueden ir las personas que realicen algo de esto, sino aquellos a quienes les guste, invitados comunes que quieran ver ese maravilloso espectáculo. Hay dos invitados especialísimos que entregarán los premios. Uno de ellos es el presidente de los Estados Unidos, Obama, y los otros, los Reyes de España. Allí, además de entregarme el premio a la excelencia literaria, Miguel de Cervantes, un gran orgullo para mí, y a mi director por su larga carrera cultivando valores nuevos, también le van a entregar un premio. Y además se me dará el nombramiento de embajadora argentina de AIPEC, otro orgullo para mí. Bueno, hoy les cuento que no voy a trabajar, lo va a hacer mi director, porque viene una revista muy importante, al señor escritor Cristian Curia, que es además catequista. Muy importante, no se me vayan, mírenlo, y ahora los voy a dejar con él para que comience la entrevista. Por favor, señor director, disponga de las cámaras. El canal que sale a sembrar valores. Todos Uno TV. El canal que sale a sembrar valores. Todos Uno TV. ¿Cómo le va, amigos de Trochita Cultural? Hoy me toca a mí estar de este lado de las cámaras. Lidia Raquel Pistagnesi me ha permitido, ella, la conductora, que podamos entrevistar a un escritor muy particular, porque la literatura religiosa es desde centenares de años, desde el mismo momento en que aquellos que creen en Jesucristo han empezado a escribir, ¿no? Lo era primero el narrador de historias en forma vocal, y después se fue a que desde las cartas de San Pablo pasaron muchos autores, el siglo de oro español, mucho ha recorrido. Pero antes de comenzar esta entrevista, quiero hacer referencia a dos premios que tenemos el agrado de haber recibido. Primero, en la persona de Lidia Raquel Pistagnesi, el premio otorgado por la Unión Hispanoamericana Mundial de Escritores a la excelencia literaria.
Y por otro lado, agradecer yo personalmente el premio que se le ha otorgado al canal a través del programa Trochita Cultural a la excelencia también en esta persona que les habla. Realmente nosotros estamos agradecidos al doctor Carlos Garrido Chalén, presidente de la Unión Hispanoamericana Mundial de Escritores, que ha hecho este otorgamiento. En el mes de octubre, en la ciudad de Orlando, en Estados Unidos, se entregarán ambos premios. Desde ya, todo el agradecimiento, no solo de quien les habla, sino también de todo el equipo de Todos Uno TV, que día a día trabaja para seguir haciendo de este canal el canal que sale a sembrar valores. Ahora estamos mateando con Walter Cristian, yo le digo Walter, es un problema, pero es un problema del conductor. Yo habitualmente estoy del otro lado. Cristian Curia. Cristian Curia, que ya tiene 3 libros. Vamos a hablar de sus libros, pero antes queremos hablar de cómo te acercaste a la literatura, cómo es tu trayectoria, cómo es el escritor. Por lo general hace historias, le pasan cosas interiormente y que tiene necesidad de transmitir. ¿Cómo llegamos a esa necesidad de transmitir al otro en tu caso? Fue muy sencillo. Al principio era el escriba. Acá en esta casa, en este lugar, Franz de Vos escribía y yo le copiaba. Él tenía Parkinson, no podía escribir. Entonces me pidió que le ayudara a transcribir sus pensamientos. Y desde ahí empecé yo a escribir solo, después a escribir. Le acerqué a él un material, le gustó, me dijo llevarlo a la editorial. Y ahí la editorial lo tomó y empecé a escribir y bueno, cada vez me inspiraba más. Y así comencé, de esa manera. Para todos decirles dónde estamos. Estamos en la Casa de la Catequesis, en la ciudad de Lomas de Zamora, Obispado de Lomas de Zamora, aquí en Argentina. El padre al que hace referencia Cristian es realmente una persona muy importante dentro de la historia de la diócesis y ha dejado su huella. Tanto es así que esta Casa de la Catequesis tiene su nombre. Su nombre, exacto. Entonces, en este acercamiento a la literatura tenemos como el viejo escriba, el asistente, exacto. Y ese transmitir. ¿Cómo llega el primer libro? ¿Cómo es el primer libro? ¿Su nombre, su título? ¿Qué es lo que se expone allí? ¿Podemos decir que es solamente para aquellos que son católicos o no? No. Por lo general lo que buscamos en los libros es que sea amplio. Por eso siempre son nombres o títulos que están referidos a la vida. Y la vida nos une a todos, de cualquier religión. Por eso el primer libro se llama En torno a la mesa. Y lo que vamos haciendo en el libro es, desde lo que vivimos en la mesa, lo relacionamos con la fe. Entonces, en la mesa comemos todos, judíos, hebreos, islámicos, árabes, protestantes, católicos, africanos, ingleses, todos en la mesa comemos. Distintos ritos, obviamente, pero en la mesa comemos. En la mesa escuchamos música. Bueno, desde ahí vamos haciendo la reflexión en el primer libro. Obviamente, como cristianos, lo asociamos a la Eucaristía. Vamos tratando de hacer, de acuerdo a ritos que hacemos en la comida, en la casa, en la fiesta, lo vamos vinculando con distintos momentos de la misa. Por eso no tiene un orden que uno va a la misa y tiene los pasos de la misa. Lo que buscamos es un orden teológico, es decir, con qué criterio queremos transmitir un mensaje, y no tanto respetando un rito, porque ahí ya nos podríamos diferenciar. Y la idea no es diferenciarnos, sino unirnos. Por eso el primer libro trata precisamente de eso, ¿no? De todo lo que hacemos en torno a una mesa. Podemos decir que el libro toma un símbolo como es la mesa, el lugar de reunión, el lugar de concordia, el lugar donde, cuando decimos los argentinos, y lo tiró todo en la mesa, ¿no? Claro, y lo puso todo sobre la mesa, exacto. Exacto. ¿Qué pasó? Que lo tiró todo sobre la mesa. Y esa frase termina siendo por ahí más
nos da más ejemplo de un montón de cosas. Y desde la creencia es el lugar también de donde uno se alimenta, y también es el lugar desde donde uno puede compartir. Por eso, y de hecho partimos con esto: Jesús se sentó a la mesa. Son varios textos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, donde Jesús se sienta a la mesa. Obviamente no se sienta con estas sillas, porque no había estas sillas, pero se sienta recostado, charlando con otro. Lo que nos pasa a todos en casa: cuando alguien comparte la mesa, comparte la intimidad, la vida, la cercanía, el afecto. No es alguien del colectivo, es alguien a quien le estás dando la posibilidad de entrar en tu propia interioridad, porque la mesa te brindás como sos. Y bueno, eso es lo que estamos tratando de reflexionar en el primer libro, siempre relacionándolo desde Jesús para nuestra vida de fe. Y ya pasando al segundo libro, ¿cómo llegamos a ese, después de haber pasado el cimbronazo, el debut? ¿Cómo llegamos, o cómo fue ese debut de decir, antes de pasar al segundo libro, podemos decir, bueno, escribí la última hoja de mi libro? ¿Cómo es eso? ¿Cómo fue toda esa sensación interior de decir, bueno, el mensaje es lo que quise decir? Cuando vi el libro plasmado me quedé sorprendido, porque era todo un debut en mi vida, y además estaba en la misma colección que Franz. Entonces era como, para mí Franz es como mi papá, mi padre. Entonces tener un libro en el mismo nivel que el de él para mí era muchísimo, porque no podía estar al lado de un gigante, y no lo estoy, y no lo estaré jamás al lado de Franz como un gigante. Yo siempre me consideré un escriba de su vida, de su obra, un simple transmisor, y de golpe estar al lado. Y como él para mí siempre fue modelo de inspiración, tomé una frase del Papa Juan XXIII que dice: un poco de aire fresco. Cuando él convoca al Concilio Vaticano II, dice que esto sea para la Iglesia un poco de aire fresco, y abre las ventanas. Desde ahí, y con lo que me había pasado con lo de Franz, quise escribir este segundo libro, que es sobre la espiritualidad en general, pero específicamente sobre el catequista. Ya ahí fuimos un poquito más de lo general a lo particular, ¿no?, haciendo ese proceso. Y bueno, en este segundo libro hacemos esa reflexión, ¿no?, desde la espiritualidad del catequista. Y bueno, fuimos charlando, estamos reflexionando sobre eso, ¿no?, en tres momentos o tres partes. La primera es: ¿qué es el catequista? ¿No? El catequista es alegre, es discípulo, es testigo, es amante, es creyente, es esperanzado. Y ponemos el acento en el es, porque quien debe ser no lo es. Nosotros estamos como un poquito cansados, por así decirlo, de este mensaje de debemos ser, debemos ser, debemos ser, debemos ser. Cuando nos dicen que debemos ser, es porque no lo somos. ¿Tenés que ser? No. El cristiano es alegre, es testigo, es creyente, es amante. Si no, no es cristiano. Es así de simple. Por eso partimos de primera parte del libro, el catequista es. Uno mira todos los títulos y es a todo cristiano. Es alegre, es testigo, es creyente, es amante, es esperanzado, a todos. Pero el último punto es específicamente sobre el catequista. Porque el catequista no es un aerolito que cayó, es un cristiano. Pero antes de ser cristiano es un ser humano. Entonces el catequista es. Y hay algo que es particular en él, que es cómo ve la realidad, cómo la mira, cómo la contempla, cómo puede ver en lo que vive algo que es de Dios, y desde ahí anunciar el mensaje del Evangelio. Bueno, eso es el último puntito del primer capítulo. Y después los otros dos son con dos ejes que son muy claves en la catequética o en la metodología catequística, que es la fidelidad a Dios y la fidelidad al hombre. El catequista es fiel a Dios y fiel al hombre. Un catequista que reza mucho, pero no sabe nada de la realidad, y habría que dudar. Un catequista que sabe mucho de la realidad, pero no reza, no participa, no celebra la vida, y bueno, habría que pensarlo, porque une las dos cosas, no separa. No separa. Es el famoso ese famoso momento en que, digo famoso porque a todos aquellos que profesan la religión cristiana, católica precisamente, en Latinoamérica,
muchas veces el catequista es como un infante, llevándolo a un tema casi de avanzada, es el que está primero en el contacto con el catecúmeno, con ese chico que entra en una parroquia, en una capilla, en los barrios, y de golpe sale de su, hasta de la religiosidad, que sí o que no se puede llegar a ejercer o practicar en una familia. Claro. Y el primero que lo recibe es el catequista. A una edad determinada. Es decir, podemos hablar de Argentina, pero es indudable que también puede ocurrir en otros lugares de América. Por lo menos es lo que por ahí uno va conociendo o viendo en la República Argentina. Es decir, bueno, tienen 6, 7, 8, le toca ir a catequesis y lo mandan. Y también está el tema de la catequesis familiar, y hay un montón de situaciones que van mostrando, y circunstancias que van mostrando que a veces está lo de la disociación, ¿no es cierto? Claro. Y entonces llegamos a la síntesis que uno debe ser, claro, entre lo interno y lo externo. Exacto. La síntesis. Nombrabas a San Juan 23, y yo siempre es un papa al cual yo siempre le tuve enorme aprecio, ¿no? Y admiración, porque ¿quién diría que ese gordito de biblioteca no hizo entrar aire fresco a la iglesia? Con el llamado al concilio agarró un ventarrón terrible. Y a veces cómo se anticipa los tiempos, ¿no? Cuando uno mira hacia atrás en la historia de la iglesia, puede ver la relación que tiene con los medios de comunicación, ¿no? Los primeros radiomensajes, ese llamado a los líderes del mundo, a la paz, y después llega un señor que se llama Juan Pablo II, que empieza a mandar mail donde mandan las encíclicas y las cartas y lo que son todos los documentos eclesiales, las exhortaciones apostólicas, y ahora lo tenemos a Francisco, que es tuitero directamente. Claro, ya está. Directamente tuitero. Ahora sale Snackton y ya. Ya es pontifex y todo, bueno, realmente, sin dejar de mencionar lo que fue Benedicto, ¿no? El Papa Benedicto. Pero desde ahí, desde esa literatura que es didáctica, es formativa, que si bien es específica para un sector de la sociedad, y más en la República Argentina, donde es mayoritariamente católica, ¿cómo es la preparación del libro? Esto es, ¿cómo te planteas los objetivos para el mensaje? ¿Parten de una cuestión didáctica? ¿Parten de una necesidad de transmitir lo espiritual, lo que le pasa al escritor por dentro? ¿O es ponerse en algunos momentos en la montaña y tener esa visión de montaña sobre una realidad que estás, por así decirlo, viendo y que querés cambiar? Tengo la gracia de ser docente, y el docente está atento a lo que pasa. En mi trabajo como docente, con adolescentes, con chicos, con grandes, con adultos, con jóvenes, uno trata de estar atento a lo que pasa, y desde lo que pasa, desde ahí, bueno, esto es una idea, y desde esa idea empezar a escribir. Esto es una inspiración, y desde acá profundizar un aspecto. Sobre todo los papeles de Franz, ¿no? Franz, cuando escribía, no escribía teoría de catequesis. Él hacía catequesis en la parroquia, de los cuales somos testigos, y desde ahí escribía. No era un cura que escribía desde una teoría, desde una oficina. Era un cura que estaba en la práctica, y desde la práctica escribía. Porque
una frase que siempre me gustó mucho de él: primero vivimos y después reflexionamos sobre lo vivido. Bueno, eso trata de ser un poco mi inspiración para los libros. Vivir, contemplar, ver, y desde ahí, capaz que acá salió una frase, una idea, y desde ahí profundizar. Es un poco lo que trato de hacer constantemente, ¿no? Como decíamos al principio, ¿no? Y por ahí salió confuso. Primero fue el autor sagrado, la inspiración, después fue el siglo de oro, la necesidad de transmitir, formación, pero realmente estamos en un tiempo en que todo se digitaliza, pero el papel sigue siendo el papel, ¿no? Esa necesidad de que el libro se conforme y que la persona tenga el contacto con cualquier persona, el contacto con eso. El autor necesita el cuerpo del papel, claro, a pesar de la expresión, sí, ¿no? Sí. Y uno escribe en la computadora y después, por lo menos en mi caso, lo imprimo, releo, marco y vuelvo a escribir. Ahora ya voy avanzando un poquito, ya lo hago sobre el mismo papel digital, pero bueno, al principio era imprimía, leía, tachaba, marcaba. Ahora ya, pero sí, necesito el papel. Y llegamos al tercer libro. Al tercer libro. ¿De qué se encontraría hoy? Por lo que estamos hablando, estamos viendo de que no es para los chicos que están en catequesis los libros, son para todo aquel que quiera incursionar en una literatura, claro, sí, que le permita reflexionar, mirarse y después hacer la síntesis para ver lo que, claro, saca el libro. Sí, en el medio, algo que quizás no comenté antes, con otras dos personas hicimos un libro, pero para colegio, como manual de catequesis, para chicos secundarios. Pero bueno, es compartido, eso no puedo hablar de una autoridad personal única. El último libro que sacamos es Te Creo, y surge de una experiencia de vida. Te creo. Cuando alguien habla con el otro, y el otro dice la verdad, y el otro aprecia la verdad que el otro le está diciendo, te creo. Y desde ahí, lo que pensamos es el diálogo entre Dios y el hombre. Dios que le dice al hombre, te creo. Entonces, ¿qué reflexionamos en el libro? Intentamos, porque no se puede abarcar el misterio, ¿no?, en su totalidad. Cómo Dios nos mira, cómo Dios nos ve, cómo Dios nos va revelando en la Escritura, en el magisterio, en la vida misma, cómo Dios nos va revelando qué somos para Él, quiénes somos para Él. Entonces nos cambia mucho, por lo menos a mí me ayudó a cambiar mucho la mirada sobre los demás y sobre mí. Porque el otro no es mi enemigo, es mi hermano. El otro no es un pecador que está condenado, es un hijo de Dios que está salvado. Y si es hijo de Dios es heredero, no tiene que hacer nada para heredar. Bueno, eso te cambia mucho, porque ya no estás en una mirada de culpa y de pecado, sino que estás en una mirada en que Dios te redime, te salva con otros. Y bueno, lo que trabajamos es justamente eso, ¿no?, la perspectiva de cómo Dios y la Iglesia ven al hombre. Yo recuerdo siempre en esto del Te Creo, ¿no?, que vos mencionabas, me hacía pensar el título, que todos creemos y el hombre tiene una necesidad de creer. De creer. Acá, allá, de esta forma. Yo me recuerdo siempre al padre Osvaldo Correa, que cuando venía alguien, estaba en su parroquia, decía, no, mire padre, hay tal persona que es de tal hermano evangélico, dice. Y él siempre le contestaba, ¿y si tienen razón? Sí, entonces, sí. Y si tienen razón y los equivocados somos nosotros. Y la mirada, el Te Creo también tiene una mirada comunitaria, tiene una mirada, por lo que me estás expresando, tiene una mirada también de unificarse en una oración única cuando es necesario pedir por la paz, claro, cuando es necesario ver el bien, y en el fondo también saber que aunque uno cree lo que cree, el otro merece por lo que cree todo el respeto. Claro, tal cual, porque el otro es tanto o más hijo de Dios que uno. Entonces, si el otro cree y tiene libertad en creer, yo no soy quien para faltarle respeto. Si tienen la misma dignidad.
sea cura, sea obispo, sea laico, sea de otra religión. Frente a Dios, todos, Francisco, nosotros, estamos en igualdad. Somos hijos. Frente a Dios somos hijos. Que en la función de nuestra tarea ministerial cada uno tenga una función distinta, bueno, la función, lo que contemplamos en la Biblia, que la función no nos da dignidad superior a los demás. David era uno más de su pueblo. Pablo, Pedro, Judas, Magdalena eran una más de su pueblo. María era una más de su pueblo. Con una función, un ministerio distinto, pero era una mujer de su pueblo, era un varón de su pueblo. Y esa es la propuesta que hacemos. Es una propuesta que tiene que ver con la evangelización y la catequesis, ¿no? Sí, te creo, la idea es propuestas para una reforma de la pastoral catequística o la pastoral evangelizadora de la Iglesia. Y la propuesta es justamente partir desde la vida y no partir desde una, quizás esto suene feo a veces cuando uno lo escucha, ¿no? No partir desde una doctrina abstracta. El teólogo y el creyente lo que hace es mira la realidad y desde la realidad vincula con Dios. El fanático se queda con una idea y trata de meter la realidad en la idea. Correcto. ¿Sí? Y no al revés. Jesús hizo al revés. Jesús, cuando hablaba del reino, no vino desde la nube diciéndolo, mi Padre es un ser omnipotente, trascendente, eterno. No, mi Padre es como la levadura. Mi Padre es como el grano de mostaza. Mi Padre es como el sembrador que salió a sembrar. Mi Padre es como el señor que tenía 2 hijos, uno le dijo dame la plata, el otro se fue. Mi Padre es ese. Entonces, si el catequista es discípulo, si el creyente es discípulo, no podemos hacer lo contrario que hizo Jesús. Si Jesús partió así, nosotros creyentes tenemos que hacer lo mismo. Si no, llamémonos de otra manera, ¿no? A veces en la historia de la Iglesia compartimos que en los Hechos de los Apóstoles primero nos llamaban los nazarenos y después nos llamaron los cristianos. ¿Por qué? Porque somos los que seguimos a Jesús. Bueno, si nos llamamos cristianos es porque hacemos lo mismo que hizo Jesús. Si no, llamémonos de otro nombre, ¿no? Pero bueno, es un tema bastante que da para más, da para mucho más, ¿no? Pero bueno, esas son un poco las propuestas de los 3 libros. Bueno, realmente ustedes a través de los programas que nosotros hemos emitido de Trochita Cultural, han visto la presentación y la exposición de un rabino, de un miembro de la comunidad islámica de la Argentina, de su sacerdote. Eso ocurrió en la temporada 2015, cuando estuvimos en la Feria del Libro, por lo que fue el acto de lo que es toda la comunicación y todo lo que es lo interreligioso. Aquí en Todos Uno TV y especialmente en Trochita Cultural mostramos la cultura en todos sus aspectos. En todos sus aspectos. Todos hacemos cultura, desde la religión, por la visión cósmica, por la visión de la vida, por la visión desde la creencia, desde el escritor, desde su ficción, el músico, el pintor. Y hoy tuvimos la posibilidad de que un docente, un escritor, alguien que forma parte de los que son los niños que se convertirán en adultos y recibirán los sacramentos instituidos y reconocidos por la Iglesia Católica, cómo se van formando, cómo se va transmitiendo los valores y la fe. Quizás en otro momento tendremos exponentes de otra religión, pero todas hacen y contribuyen a la cultura en general de los pueblos. No existe posibilidad de tener cultura si no hay posibilidad de tener creencia, porque el hombre fue creado para ser feliz, y para ser feliz debe necesariamente creer en algo, si no es imposible cumplir con la razón de ser hombre. Por eso quiero agradecer a Cristian. Gracias. Nos haya recibido aquí en la Casa de la Catequesis, en el Obispado de Loma de Zamora, para el mundo y para todos ustedes. Le he hablado
y le he presentado a un escritor católico. Agradecido a Lidia por esta vez que me ha permitido ya no estar detrás de la cámara. Me ha reemplazado Gustavo Bravo, como siempre, y a agradecer también a toda la producción de Matías Caruso, y dejarle a Lidia que dé por concluido este programa y verlos quizás en otro momento, pero bueno, el próximo programa ya estará Lidia con todos ustedes. Nos estamos viendo en cualquier momento, y recuerde, Todos Uno TV es el canal que sale a sembrar valores, y Trochita Cultural es uno de los programas insignia de este canal. Muchas gracias. El canal que sale a sembrar valores. Todos Uno TV. El canal que sale a sembrar valores. Todos Uno TV. Bueno, amigos, qué interesante fue la entrevista con Cristian Curia. Realmente valió la pena. Y antes de irme les quiero contar que estamos haciendo, varios escritores de Lomas de Zamora, clínicas literarias con un grande de la poesía y de las letras, el maestro Antonio Requeni. El maestro Antonio Requeni comenzó como periodista en el diario La Nación y se jubiló hace unos 15 años, y el otro día nos contaba algo muy simpático. Él no usa computadora, usa la máquina de escribir. Y en los últimos años que estaba en el diario le decían: maestro, tienen que empezar a usar la computadora. No, muchachos, yo voy a morir con la Remito. Entonces, el día antes de irse lo llamó el director del diario y le dijo: Requeni, le regalo la máquina, porque sé que usted la computadora no la va a manejar nunca. Bueno, tuve la oportunidad en uno de los ratitos que quedan libres de hacerle una entrevista en la que habló de muchísimas cosas interesantes, y sobre todo de alguien que en los lugares de cultura, no solo en Argentina, sino de toda América, se habló en el mes pasado sobre Rubén Darío y su historia. ¿Se acuerdan cuando éramos chicos? La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa y ha perdido la risa y ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro. Bueno, sobre él nos va a hablar el maestro Antonio Requeni, que es el poeta más grande de América, reconocido en América y en el mundo. Bueno, amigos, hoy los dejo, ya nos veremos próximamente para traerles muchísimas novedades, porque estamos trabajando a full. Gracias, y escríbanos, por favor, escríbanos a Trochita Cultural, a www.todosunotv.com.ar, porque después saldremos no solo en el canal, sino en redes sociales, por YouTube, y le agradecemos a todas las personas que nos hablan, que nos cuentan, que nos felicitan o que nos dicen que algo no les gusta, porque eso es también hacer televisión, ¿verdad? Muchísimas gracias y hasta la próxima.
el canal que sale a sembrar valores. Todos Uno TV.